El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del aula 103, trazando rectángulos dorados sobre el suelo recién encerado de la escuela primaria Lincoln. Aaron Wallace se ajustó las gafas y observó a su clase de primer grado con silenciosa satisfacción. 20 años de docencia le habían enseñado que el silencio antes del timbre de la mañana era precioso, un momento para recuperar el aliento antes de que llegara el torbellino de energía juvenil. Otro año, otra oportunidad para marcar la diferencia, se susurró mientras enderezaba la pancarta de Bienvenidos a primer grado, que estaba ligeramente inclinada sobre la pizarra. La puerta del aula se abrió con un crujido, interrumpiendo sus pensamientos. Apareció el director Godwin, una pequeña figura parcialmente oculta tras él. Señora Wallace, le presento a su nueva alumna, dijo en voz baja, guiando a la niña. Esta es Harper Dawson. Se incorpora con una semana de retraso debido a complicaciones con la matrícula. Aaron sonrió cálidamente y se arrodilló a la altura de los ojos de la niña. Hola, Harper. Nos alegra que estés aquí. Harper Dawson era menuda para su edad, con su cabello rubio oscuro cuidadosamente trenzado y recogido con una cinta deshilachada pero impecable. Su uniforme, aunque un poco desgastado, estaba cuidadosamente planchado. Apretaba contra el pecho una mochila maltratada como un escudo, con sus ojos de un azul extraordinario fijos en el suelo. Harper es un poco tímido, explicó el director Godwin, consultando su reloj. Al darse la vuelta para irse, Aaron notó un olor peculiar que emanaba del niño, fuerte y casi medicinal, con un olor dulce que le provocó dolor de garganta. Tu escritorio está ahí, cariño, dijo Aaron, guiando a Harper a un asiento vacío en la segunda fila. Y mira, ya he puesto tu nombre en todo. Harper asintió en silencio y se deslizó en su asiento, decidida a perturbar el ambiente lo menos posible. Sonó el timbre de la mañana, y en cuestión de minutos, el aula se llenó de niños parlanchines, con sus voces alzándose como pájaros alzando el vuelo. Aaron los guió en la asistencia, el juramento y el calendario, sin perder de vista a Harper, quien permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas sobre el escritorio en una postura perfecta. Durante la hora del cuento, los niños se reunieron en la alfombra arcoíris. Harper dudó y eligió un lugar en el borde, un poco apartado del grupo. Cuando Timmy Peterson se acercó a ver las ilustraciones del libro, arrugó la nariz de repente y se alejó. Aaron fingió no darse cuenta, pero la intuición de su maestra brilló de preocupación. En el recreo, mientras los demás niños corrían al patio, Harper se sentó en un banco junto a la pared, con su lonchera cerrada a su lado. Aaron se acercó con indiferencia. ¿No tienes hambre, Harper?, preguntó. En un susurro apenas audible, Harper respondió, mamá dice que guarde un poco para más tarde. Por la tarde, varios niños se taparon la nariz al pasar junto al pupitre de Harper. Durante la clase de arte, Madison exigió a gritos que la cambiaran de mesa por un olor raro, lo que hizo que Harper se sonrojara y bajara la mirada. Esa noche, después de que los niños se fueran, Aaron se sentó en su escritorio a repasar su día. Harper Dawson rondaba su mente como una frase inconclusa. Las trenzas impecables, el uniforme impecablemente cuidado, la mirada inteligente que parecía demasiado mayor para una niña de 6 años, y ese aroma persistente a pesar de la impecable apariencia de Harper, todo eso la despertó. Mañana, decidió, lo miraría con más atención. A la mañana siguiente, Aaron llegó antes de lo habitual, con una pequeña bolsa de tela que contenía un suéter infantil de repuesto, calcetines limpios, artículos de aseo de viaje y refrigerios envueltos individualmente. Cuando llegaron los niños, Harper fue de las primeras en llegar, con el mismo uniforme planchado. El olor persistía, quizás incluso más fuerte. Aaron notó cómo Harper mantenía la distancia con los demás estudiantes, con los hombros encorvados, como para protegerlos. Buenos días, Harper, dijo Aaron con cariño. Me encanta tu peinado hoy. Un destello de orgullo cruzó el rostro de Harper. Mi hermana Riley lo hace todas las mañanas, susurró. Tiene 10 años y sabe cómo hacer trenzas elegantes. Fue la frase más larga que Harper había pronunciado en todo el día. ¿Me ayudas con las actividades de la mañana?, ofreció Aaron. Los ojos azules de Harper se abrieron de par en par antes de apartar la mirada. No creo que los otros niños lo aprecien, murmuró. Toda la mañana, Aaron observó a Harper seguir las instrucciones escrupulosamente sin añadir nada. A la hora del almuerzo, Harper no hizo fila en la cafetería.
En cambio, sacó una pequeña bolsa de papel que contenía medio sándwich de mantequilla de cacahuete y una manzana moteada. Mientras Harper daba pequeños bocados metódicamente, Aaron se sentó a su lado y le dijo en voz baja: «Tenemos mucha comida en la cafetería hoy, macarrones con queso, uno de los favoritos de los niños». Harper negó con la cabeza. «Mamá dice que tengas cuidado con el dinero. Es solo temporal». Durante la lectura silenciosa, Aaron oyó a Olivia y Madison susurrar, tapándose la nariz y mirando a Harper. «Chicas, concéntrense en sus libros», dijo Aaron con firmeza. Esa tarde, movió la silla de Harper junto a su escritorio para protegerla de las reacciones de los demás. Durante el dibujo, Harper dibujó un coche lleno de figuras que podrían haber sido personas y cajas. Cuando Aaron la felicitó, Harper dobló rápidamente el papel. «Esto es solo para mi mamá», dijo. «Le gusta cuando dibujo nuestras aventuras». Al salir de la escuela, Aaron observó por la ventana cómo Harper caminaba con paso decidido hacia una niña mayor, probablemente Riley, que estaba apartada del grupo. Se acurrucaron, conversando animadamente antes de dirigirse 2 cuadras al centro comercial. Esa noche, en casa, Aaron se distrajo durante la cena. «Oye, Aaron», bromeó su esposo David, agitando el tenedor. «¿No oíste nada de lo que dije?» Aaron suspiró. «Hay una nueva estudiante, y algo no cuadra. Está impecablemente arreglada en algunos aspectos, pero hay un olor persistente, y es muy cautelosa, demasiado cautelosa para una niña de 6 años». David sugirió hablar con el orientador o llamar a los padres. Aaron decidió contactar primero a la familia. Para el viernes, habían pasado 3 días y la situación no había mejorado. De hecho, el misterioso olor se había intensificado y el aislamiento social de Harper había aumentado. En la sala de profesores, Grace Chen, la maestra de 2º grado, se sentó junto a Aaron. «¿Estás terriblemente callado hoy?», observó Grace. Aaron dudó y luego preguntó: «¿Alguna vez has tenido un alumno con algo que te pareciera extraño, pero no pudieras identificar el problema?». La expresión de Grace se suavizó. «¿Te refieres a la chica nueva de tu clase?». «La vi ayer en la asamblea. Muy callada, sentada sola». Aaron asintió. «Viste impecablemente, el pelo perfectamente trenzado, el uniforme planchado, pero ahí está ese olor, y está guardando comida, evitando el contacto». Grace escuchaba con preocupación en la mirada, mientras Aaron se preparaba para descubrir la verdad que desafiaría todo lo que creía saber sobre su comunidad. Ayer, durante la clase de gimnasia, Harper se negó a ponerse la ropa deportiva. Se movía con notable cautela, recorriendo la sala con la mirada como si se preparara para algo invisible. Aaron frunció el ceño, indeciso entre llamar a los padres de Harper o hablar primero con la directora Godwin. «Empieza con los recursos escolares», le había aconsejado Grace. «Habla con Diane en terapia y documenta todo». Sonó el timbre y Aaron regresó a clase, con la preocupación por Harper aún presente. Durante la lectura, Aaron observó a Harper con más atención. Los ojos de la niña se iluminaron al pronunciar las palabras de la página, un breve atisbo de la niña oculta tras su apariencia reservada. En el recreo de la mañana, Aaron llamó a la puerta de la consejera. Diane Maxwell, amable pero experimentada, lo recibió en una oficina decorada con dibujos infantiles. «Necesito un consejo», dijo Aaron, exponiendo sus observaciones. «Harper parece tener buen apoyo, pero algo anda mal». Diane hizo una pausa en sus notas. «¿Has contactado a los padres?», preguntó. Aaron admitió que la dirección registrada era la de una agencia inmobiliaria y que el buzón de voz estaba lleno. Diane frunció el ceño. «Revisaré los papeles de registro. Mientras tanto, sigue documentando». De vuelta en clase, Aaron sugirió una actividad de escritura, mi lugar favorito. Los demás niños dibujaron jardines y habitaciones acogedoras, pero Harper se quedó mirando una página en blanco. Arrodillándose junto a ella, Aaron susurró: «Puede ser cualquier lugar que te haga sentir segura». La voz de Harper era suave: «Nos mudamos mucho. Mamá dice que no nos encariñemos demasiado». Más tarde, Aaron recuperó sus papeles. Harper había escrito que estaba tumbada bajo las estrellas con sus hermanos, donde nadie puede vernos, pero nosotros podemos verlo todo. Esa noche, Aaron consultó las directrices del distrito para viviendas de transición, protocolos, pero nada personal.
Un mensaje de Grace le dio la noticia: la familia Dawson estaba inscrita en un programa de extensión comunitaria bajo el nombre de Megan Dawson. La determinación de Aaron se consolidó: el lunes, hablaría directamente con Megan. El lunes amaneció lluvioso y gris. Los niños chapoteaban en los charcos con impermeables de colores brillantes, pero Harper llegó sin ellos, con el uniforme empapado. Riley, su hermana mayor, los protegió a ambos bajo un paraguas destrozado. «Buenos días, Harper», saludó Aaron, guiándola hacia adentro. Le ofreció ropa seca y una toalla, pero Harper se apresuró a rechazarla, agarrando su mochila empapada. En clase, el uniforme de Harper se le pegaba al cuerpo, pero se sentaba estoicamente, respondiendo preguntas y resolviendo problemas de matemáticas con una velocidad sorprendente. «Eres muy buena en matemáticas», comentó Aaron. Harper respondió con calma: «Mamá dice que los números son importantes, tienes que saber exactamente qué tienes y qué necesitas». A la hora del almuerzo, Aaron le ofreció ayuda a Harper, con la esperanza de que le dieran una bandeja extra. Tras observar a otra estudiante, Harper aceptó y devoró la comida caliente, metiendo su barra de granola en la mochila. Durante el recreo de la tarde, Harper resbaló en el asfalto mojado y se rasgó el uniforme, dejando al descubierto una rodilla sangrante. «Vamos a ver a la enfermera», dijo Aaron, pero Harper entró en pánico. «No, por favor, a la enfermera no. Mamá dice que no hay que molestar a la gente con nimiedades». Al reconocer un miedo real, Aaron la llevó al baño del aula. Mientras limpiaba suavemente el rasguño con toallitas antisépticas, Aaron comprendió cuánto necesitaba Harper que alguien la viera, no solo a la niña cautelosa e hipervigilante, sino también a la niña vulnerable que se escondía tras ella. Harper estaba de pie frente a Aaron, con varias capas de ropa interior puesta, cada prenda parecía desgastada y grisácea a pesar de lo poco que ella o su madre habían logrado lavarse a mano. Aaron habló en voz baja mientras presionaba una venda con estampados de colores sobre el raspón de la rodilla de Harper. «Sabes», dijo con tono ligero, «nuestra escuela tiene una lavadora en el aula de economía doméstica. Es principalmente para los alumnos mayores de la clase de cocina, pero cualquiera puede usarla si la necesita». Harper no dijo nada, pero sus penetrantes ojos azules brillaron con un destello calculador. Observó a Aaron con atención, como si sopesara la promesa y el precio de aquella pequeña generosidad. Más tarde, cuando sonó el timbre y los niños recogieron sus mochilas, Aaron deslizó un sobresellado sobre el escritorio de Harper. «Esto es para tu mamá», dijo en voz baja. «Solo contiene información sobre recursos escolares. ¿Te asegurarás de que lo reciba?» Harper asintió con solemne cuidado y guardó el sobre en su mochila como si fuera un tesoro secreto. Aaron los vio alejarse a ella y a Riley bajo la luz de la tarde, sintiendo el peso de la responsabilidad recaer sobre sus hombros. A la mañana siguiente, el sobre sin abrir estaba exactamente donde Aaron lo había dejado, impecable, con la solapa aún sellada. La imagen lo decía todo. Cuando Harper se sentó, Aaron preguntó en voz baja: «Harper, ¿tu madre vio la nota que envié a casa?» La mirada de Harper se posó en el suelo. «Estaba dormida cuando llegamos a casa», admitió la niña. «Luego tuvo que ir a trabajar. No quería molestarla». Sus pequeñas manos se retorcían en el regazo. Aaron mantuvo una expresión neutral, aunque la preocupación la invadía. «Lo entiendo. Quizás podríamos intentarlo de nuevo hoy». Durante toda la mañana, la mirada de Aaron estuvo más centrada en Harper que en la lección. La niña parecía retraída, abrazándose con fuerza, y un olor peculiar hizo que varios compañeros arrugaran la nariz al pasar. Mientras leía en silencio, Aaron se coló en la oficina de Diane Maxwell por segunda vez esta semana. «¿Otra vez la chica Dawson?», preguntó Diane sin levantar la vista. Aaron se desplomó en una silla. «Intenté contactar a la madre, pero no obtuve respuesta. El teléfono salta constantemente al buzón de voz y la dirección está mal. Harper me trajo mi nota sin abrirla». Diane frunció el ceño. «¿Qué te preocupa exactamente, Aaron? ¿Propones una intervención formal?» Aaron dudó. «No estoy seguro de qué sugiero. Las señales son contradictorias. Harper tiene el pelo arreglado, sus tareas siempre son impecables, pero está el problema de la higiene, el acaparamiento de comida, su reticencia a cambiarse o incluso a ir a la enfermería. Parece una familia en crisis», dijo Diane en voz baja. «¿Lo has documentado todo?»
Aaron sacó una libretita. Cada observación, cada conversación. Y eso no es todo. Hace unos días, cuando Harper se cayó en el parque, me fijé en todas esas capas de ropa. Dijo que se movían mucho. Quizás sin hogar o en una vivienda de transición, reflexionó Diane. Tienes que seguir el protocolo. Si sospechas de negligencia. No es negligencia intencionada, interrumpió Aaron. Su madre se está esforzando. Lo veo en la pulcritud del cabello de Harper, en cómo siempre hace sus tareas. Es solo que, tiene que haber otra manera de ayudarlos. El tono de Diane era amable pero firme. Tenemos procedimientos. No podemos ignorarlos. De vuelta en clase, Harper completó su tarea de matemáticas con férrea determinación, sujetando el lápiz con sus dedos finos y precisos. Aaron admiraba su resiliencia a pesar de la agitación en casa. A la hora del almuerzo, en lugar de retirarse a la sala de profesores, Aaron se sentó junto a Harper en la cafetería. Ignorando las miradas curiosas, ella ofreció, pensé que podríamos almorzar juntos hoy. Harper pareció sorprendido, pero no se negó. Mientras comían, Harper mordisqueando medio sándwich, Aaron una ensalada, hablaron de libros y de la escuela. Me gusta la ciencia, dijo Harper después de un rato. ¿Y las matemáticas? ¿Por qué estos temas?, preguntó Aaron. Porque siempre hay una respuesta correcta, respondió la chica con seriedad. No es como otras cosas. Esa tarde, Aaron se sentía dividido entre el deber y la compasión. Las normas del distrito exigían un informe, pero su corazón se resistía a una decisión que podría separar a los Dawson. Esa noche, Aaron miraba fijamente su teléfono. El número de servicios familiares apareció en la pantalla, pero su pulgar se cernía sobre otro contacto, Mark Ramírez, un exalumno que ahora trabaja en trabajo social. Si alguien podía guiarla sin empeorar las cosas, era él. Marcó el número, mirando el escritorio vacío de Harper. Aaron, me alegra saber de ti, dijo Mark. Necesito consejos sobre cómo ayudar a una familia sin empeorar su situación, comenzó. Cuando la tormenta rompió el silencio del amanecer del día siguiente, Aaron llegó armado con el consejo de Mark, primero la empatía, después los recursos concretos y siempre mantener la dignidad. Acababa de colocar una canasta con artículos de tocador de viaje, calcetines limpios y barras de granola en su despensa cuando escuchó un suave golpe en la puerta. Para su sorpresa, la señora Dawson estaba allí de pie, con la lluvia goteando de su chaqueta. Impecablemente vestida a pesar del diluvio, asintió cortésmente. Solo las ojeras y la mandíbula apretada delataban su agotamiento. Señora Wallace, dijo en voz baja. Creo que ha estado intentando comunicarse conmigo. Aaron recobró el sentido al instante. Sí, por favor, pase. Gracias por su visita. No tengo mucho tiempo, dijo la señora Dawson, deteniéndose junto a la puerta. ¿Recibí su nota? Finalmente, algo en el comportamiento de la mujer, una mezcla de desafío y aprensión, le recordó a Aaron a Harper, la misma dignidad cautelosa, la misma mirada atenta. Me alegra que tengamos la oportunidad de hablar, dijo Aaron, señalando su escritorio. ¿Quiere un café? La sala de profesores prepara uno nuevo cada mañana. Un destello de nostalgia cruzó el rostro de Megan antes de negar con la cabeza. No, gracias. Solo quería responder a sus preocupaciones sobre Harper. Es una estudiante maravillosa, comenzó Aaron con sinceridad, con voz cálida y firme. Inteligente, concienzuda, increíblemente resiliente, me impresionó desde el primer día. La tensión en la postura de Megan se relajó, pero su mirada permaneció cautelosa. ¿Y cuál es el problema?, preguntó tímidamente. Aaron eligió sus palabras con cuidado. Harper parece estar teniendo dificultades para adaptarse. He notado que es muy protectora con sus pertenencias, reticente a participar en ciertas actividades y, a veces. Hizo una pausa y luego decidió que la amabilidad requería honestidad. Hay un problema de higiene que la está afectando socialmente. Las mejillas de Megan se sonrojaron, pero mantuvo la calma. Estamos pasando por una situación temporal, dijo, con una frase que sonaba ensayada. Harper siempre ha sido susceptible, demasiado seria para su edad. Le dije que no se preocupara demasiado. Señora Dawson, corrigió Aaron con suavidad, tras haber empezado a pronunciarlo como señora Dawson.
La escuela primaria Lincoln ofrece recursos para familias en transición, duchas, lavadoras y secadoras, e incluso un programa de asistencia alimentaria. La expresión de Megan se endureció. No buscamos caridad. No es caridad, replicó Aaron con suavidad. Es apoyo comunitario, el mismo que esperaría si estuviera pasando por dificultades. Orgullo, vergüenza, desesperación y un atisbo de esperanza se reflejaron en el rostro de Megan antes de volver a ocultarlos. Ya hemos recurrido a ayuda antes, admitió. Casi me cuesta a mis hijos. El miedo puro en sus palabras les impidió reaccionar. Aaron se arriesgó un poco y se acercó. No voy a revelar nada, señorita Dawson. Solo quiero que Harper se sienta bien en la escuela, que tenga lo necesario para tener éxito. La fachada cuidadosamente cuidada de Megan se quebró. Es tan inteligente. Todos mis hijos lo son. Se merecen algo mejor que... Se detuvo de golpe. Nos las arreglamos. Esto es temporal. ¿Considerarías dejar que Harper use las instalaciones de la escuela antes de que empiecen las clases, cuando no hay nadie más, solo para facilitarle la vida social?, preguntó Aaron con suavidad. Megan dudó, dividida entre el orgullo y el pragmatismo. Nadie lo sabría, excepto Harper, tú y yo. Sonó el timbre de la escuela, anunciando la llegada temprana. La preocupación brilló en los ojos de Megan. Tengo que irme, mi siguiente turno empieza en 20 minutos. Al levantarse, Aaron metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una tarjeta de visita. Aquí está mi número de casa, dijo, entregándosela. Y esto, garabateó otro número al dorso, es del Centro de Recursos Comunitarios. Solo para su información, sin compromiso. Megan aceptó la tarjeta tras un momento de vacilación y la guardó con cuidado en su bolso. Aprecio tu preocupación por Harper, dijo, recuperando la compostura. Todo estará bien. Es temporal. Aaron le ofreció una sonrisa amable. Entiendo. Después de que Megan se fuera, Aaron se quedó junto a la ventana, observando a la mujer apresurarse bajo la lluvia hacia la parada del autobús, con los hombros erguidos a pesar del clima. Había tanta dignidad en su determinación, tanto amor intenso en su postura protectora. De vuelta en su clase, Aaron sintió una renovada determinación. La primera pequeña conexión se había establecido, ahora era cuestión de construir confianza, paso a paso. No había forma de evitar el encuentro. Aaron se acercó lentamente, ofreciéndole una sonrisa amable que esperaba que tranquilizara a Riley. Hola Riley. Me alegro mucho de conocerte por fin. Harper me dijo que eres una hermana mayor estupenda. Riley se paró frente a Noah, con la barbilla en alto, como siempre, con orgullo, igual que su madre. ¿Nos sigues?, preguntó, con una creciente sospecha en su voz. Para nada, respondió Aaron con ligereza. Estoy aquí para aprender más sobre los recursos de la comunidad. A veces hago voluntariado. La pequeña mentira piadosa parecía justificada. Riley entrecerró los ojos, escéptica. Mi madre sabe que estás aquí. Aaron dudó por un momento y luego respondió con sinceridad, no he hablado con él hoy. Riley miró a Noah. Aaron repitió, ¿cómo va la secundaria? Sorprendido por el repentino cambio de tema, Riley dijo con cautela, no pasa nada. Las matemáticas son fáciles. Aaron asintió. Harper dijo que también se te daban bien los números. Le dedicó una sonrisa tímida tras la postura protectora de su hermana. Y ese debe ser Noah, continuó Aaron en voz baja. Harper habla de ustedes dos todo el tiempo. Riley se relajó un poco. Deberíamos irnos, dijo. Nos vemos con mamá a las 12:30. Por supuesto, dijo Aaron, retrocediendo un paso. Fue un placer conocerlos. Mientras se alejaban apresuradamente, Aaron vio a Riley doblando la ropa que habían elegido y guardándola en una mochila destartalada, con el mismo cuidado que Harper usaba con sus pocas pertenencias. Sandra apareció a su lado, siguiendo a los niños con la mirada. 3 hijos, una madre trabajadora, sin hogar, murmuró. Luego, en voz más baja, pero mira cómo se portan, limpios, educados, protegiéndose unos a otros. Es una madre que da lo mejor de sí en circunstancias imposibles. De camino a casa, Aaron se quedó pensativo, absorto en todo lo que había aprendido.
Los niños Dawson no solo lidiaban con dificultades materiales, asumían responsabilidades de adultos, enfrentándose a la escasez con una resiliencia asombrosa. No puedes salvar a todos, Aaron, dijo David suavemente, leyendo sus pensamientos. Suspiró, viendo cómo los barrios se transformaban, desde la zona oeste en dificultades hasta los suburbios más cómodos. No. Pero tal vez pueda ayudar a esta familia. Lo que ella no podía saber era cuán profundamente la lucha de los Dawson pronto se entrelazaría con su propia vida, y cómo transformaría su comprensión de lo que significaba ser verdaderamente visto en un mundo decidido a no mirar. El lunes por la mañana llegó con cierta anticipación. Aaron había pasado el domingo preparando un lugar de descanso en el armario de suministros, un espacio discreto con artículos de higiene, ropa limpia de varias tallas y refrigerios saludables. Había etiquetado todo como suministros de emergencia, para que ningún estudiante se sintiera señalado por usarlos. Su primera pequeña victoria llegó a las 7:15 de la mañana, 45 minutos antes del primer timbre. Llamaron tímidamente a la puerta de su aula. Aaron abrió y se encontró con Megan Dawson y Harper, nerviosas pero decididas. «Hola», saludó Aaron con cariño. «Pase, por favor». Megan habló en voz baja. «Mencionaste las instalaciones antes de que llegaran los demás estudiantes». Aaron asintió, ocultando su emoción tras una expresión tranquila. «Por supuesto. Todo está listo». Los condujo al pequeño baño del personal junto a su aula, donde les esperaba una toalla limpia, jabón y champú. «Tómate tu tiempo. Yo me encargaré de los suministros de hoy si necesitas algo». El alivio inundó el rostro de Megan. «Gracias», susurró. «Nos apresuraremos». 20 minutos después, Harper apareció, con el cabello húmedo cuidadosamente trenzado por su madre. Su uniforme era igual al de las demás, pero se veía visiblemente renovada. Megan la siguió, avergonzada y agradecida. Aaron ofreció casualmente: «Hay una pequeña lavandería junto al aula de economía doméstica. Si necesitan lavar sus uniformes, está disponible antes y después de clase. Muchos de nuestros profesores la usan». Megan dudó. «No quisiera imponerme». «No es un requisito», le aseguró Aaron. «Las máquinas funcionarían de todos modos». La escuela primaria Lincoln se compromete a que todos sus recursos sean accesibles para todos. La expresión de Megan delataba años de ignorar la bondad incondicional. «Deberíamos irnos», dijo finalmente. «Tengo que llevar a Noah al jardín de niños». «Como quieras», respondió Aaron. «Y Harper es bienvenido a las 7:15». La segunda victoria llegó durante la ronda matutina. Por primera vez desde que llegó a clase, Harper decidió sentarse junto a otra estudiante en lugar de aislarse. Aaron la miró y le dedicó una sutil sonrisa de ánimo. Más tarde, durante la actividad de escritura semanal sobre mis cosas favoritas, Aaron descubrió la lista de Harper. Leyendo con Riley bajo las sábanas y con una linterna. Cuando mamá sonríe de verdad, no es su sonrisa de trabajo. Contando estrellas desde la ventana trasera. La risa de Noé cuando jugamos. Veo agua caliente. La sencillez, y la intensidad, de esa última frase sorprendió a Aaron. Un consuelo que la mayoría de los niños daban por sentado era, para Harper, un lujo preciado. Durante los talleres de matemáticas, Aaron notó otro cambio. Zach, uno de los chicos más populares, le pidió ayuda a Harper. En lugar de alejarse, ella acercó su silla y le explicó el problema con calma. Su confianza con los números superó momentáneamente su ansiedad social. A la hora del almuerzo, llegó el momento más significativo. Harper abrió su modesta comida habitual, pero ese día eligió sentarse junto a Madison, la misma chica que una vez la miró con recelo. No discutieron, pero el hecho de que no se evitaran ya era un progreso. Después de la escuela, Aaron encontró un pequeño trozo de papel doblado en su escritorio, un dibujo de Harper. Representaba a 3 niños y una mujer adulta de pie junto a un gran rectángulo, quizá un edificio o un vehículo. En la parte superior, con una caligrafía impecable de primer grado, estaba escrito: «Gracias». Esa noche, durante la cena, Aaron compartió los éxitos del día con David. Su teléfono sonó y llegó un mensaje de texto de un número desconocido. Harper se sintió mejor hoy. «Gracias por su discreción. Megan D.
Aaron sonrió mientras ella respondió, lo hizo muy bien. Puedes usar las instalaciones cuando quieras, sin preguntas. Viernes, 7:15 de la mañana. Era solo una pequeña grieta en el muro de orgullo y miedo que Megan había construido alrededor de su familia. Pero para Aaron, era algo precioso, las primeras y frágiles semillas de confianza que echaban raíces. Mientras se preparaba para ir a dormir, su mente volvió a la lista de cosas favoritas de Harper y a todas las formas en que un simple acto de bondad podía transformar el mundo de un niño. Agua caliente, una necesidad tan sencilla, pero que se había convertido en un lujo en su coche. La situación actual de la familia Dawson se hacía evidente por su ausencia. ¿Qué otras comodidades básicas les faltaban? ¿Y cómo podía Aaron ayudar a proporcionar agua caliente sin comprometer la dignidad ni la independencia de Megan? Estas preguntas atormentaban a Aaron incluso en sueños. Se encontraba vagando entre las estrellas, familias visibles para todos, pero de alguna manera invisibles. Lo que no sabía era que la reunión del viernes revelaría mucho más sobre los Dawson de lo que había anticipado. La obligaría a tomar una decisión que cambiaría sus vidas. El jueves por la tarde, Aaron se sentó incómodo en la oficina del director Godwin, frente a su supervisora, Diane Maxwell, y Janet Patel, coordinadora de recursos familiares del distrito escolar. La reunión improvisada se había convocado después de que otro profesor denunciara haber visto a Harper y a su madre usando el baño del personal temprano por la mañana. Si bien su preocupación por el estudiante es encomiable, comenzó el director Godwin, los protocolos existen por algo, Aaron. Debería haber presentado un informe formal sobre sus sospechas sobre las condiciones de vida de la familia. No ocultaba nada, respondió Aaron a la defensiva. Intentaba generar confianza. Esta familia ya ha tenido experiencias negativas con intervenciones formales. Janet Patel, con 20 años de experiencia en la intersección de la educación y los servicios sociales, miró pensativa a Aaron. Cuéntame lo que sabes sobre la situación en Dawson, no te limites a adivinar, sino a los hechos. Aaron respiró hondo. Harper y sus hermanos están limpios y bien arreglados, pero parecen tener acceso limitado al baño y a la lavandería. Su madre tiene varios trabajos y los niños son inusualmente responsables para su edad. Harper suele guardar comida de su almuerzo, lo que sugiere inseguridad alimentaria. Y el domicilio registrado no es su domicilio residencial. Creo que sufren inseguridad habitacional, pero desconozco su situación exacta. El director Godwin se inclinó hacia adelante. Esto pone a la escuela en una situación legal delicada. ¿Puedo proponer un acuerdo? En lugar de un informe formal inmediato, Janet sugirió invitar a la señora Dawson mañana, informalmente, para explicarle los recursos disponibles, sin que se le exigiera un informe obligatorio a menos que fuera absolutamente necesario. Aaron recuperó la esperanza al enterarse de que Megan ya tenía previsto traer a Harper temprano para que usara el baño. Quizás Janet podría acompañarlos. A la mañana siguiente, Aaron llegó antes del amanecer, con el estómago hecho un nudo por la ansiedad. Cuando Megan llegó con sus 3 hijos, su expresión se ensombreció al ver a Janet esperando junto a Aaron. ¿Qué ocurre?, preguntó, poniéndose protectoramente frente a sus hijos. Prometiste discreción, señorita Dawson. Soy Janet Patel, del Centro de Recursos Familiares, dijo Janet con voz cálida pero profesional. No estoy aquí oficialmente, solo para hablar sobre programas que podrían facilitarles la vida a ustedes y a sus hijos. La postura de Megan permaneció rígida, pero Aaron podía ver cómo giraba la maquinaria en sus ojos, estaba calculando los riesgos, sopesando la difícil tarea de mantener las apariencias. Niños, vayan a lavarse, ordenó Megan, entregándole a Riley una pequeña bolsa de artículos de aseo. Mientras los niños desaparecían en el baño, Megan encaró a las 2 mujeres. Hago lo que puedo, dijo con voz tensa y controlada. Están alimentados, vestidos y van a la escuela todos los días. Simplemente estamos pasando por una mala racha. Nadie cuestiona su capacidad de crianza, señorita Dawson, le aseguró Janet. Queremos ayudarla a superar este momento difícil con mayor facilidad. La conversación que siguió fue una delicada mezcla de recursos ofrecidos y revelaciones parciales. Megan admitió haber hospedado temporalmente a amigos, haber aceptado información sobre el programa de almuerzos gratuitos del distrito, la iniciativa de mochilas de comida para el fin de semana e incluso, a regañadientes, un cupón para ropa de emergencia. Lo que no dijo,
Pero Aaron sospechaba firmemente, fue que la historia de los amigos era una invención para salvar las apariencias, y que la situación de los Dawson era mucho más precaria de lo que Megan dejaba entrever. Una pequeña red de apoyo había comenzado a formarse alrededor de la familia, y Aaron se sintió cautelosamente optimista mientras observaba a Harper, recién bañada y notablemente más relajada, acomodarse en su asiento para las lecciones del día. Capítulo 10. Luchas ocultas. A medida que caían las hojas y las temperaturas más frescas de octubre azotaban la escuela primaria Lincoln, Aaron notó cambios sutiles en Harper. Su ropa ahora estaba más limpia gracias al acceso discreto a la lavandería de la escuela, y el olor persistente había disminuido. Lo más notable era que Harper participaba más en clase, levantando la mano con timidez durante las discusiones. Estas pequeñas victorias trajeron esperanza, pero el misterio de las condiciones de vida de la familia Dawson aún pesaba sobre Aaron. Megan se había vuelto un poco más receptiva a la ayuda, llegaba temprano con sus 3 hijos para ir al baño y aceptaba comidas gratis, pero no era muy clara sobre sus adaptaciones. Es temporal, repetía una y otra vez. Nos las arreglaremos. La revelación llegó una tarde lluviosa de martes. Habían terminado las clases y Aaron trabajaba hasta tarde cuando un aguacero repentino golpeó las ventanas del aula. Recogiendo sus cosas, vio una figura familiar a través del cristal acanalado, Megan Dawson, con sus 3 hijos acurrucados bajo un solo paraguas, dirigiéndose no a la calle, sino a un rincón apartado del estacionamiento. La curiosidad y la preocupación atrajeron a Aaron hacia la ventana. Observó a Megan acercarse a un sedán antiguo estacionado en el lugar más alejado del edificio, un coche que Aaron nunca había visto. Megan abrió el maletero y los niños la ayudaron a recoger mantas y bolsas antes de entrar. Aaron se dio cuenta de que la familia Dawson no se alojaba con amigos. Vivían en su coche. Con el corazón latiéndole con fuerza, Aaron agarró su impermeable y su paraguas. Para cuando llegó al estacionamiento, la lluvia había arreciado, golpeando con fuerza contra su capó. A través de las ventanas empañadas del sedán, vio a la familia acomodarse a una rutina impecable, su último refugio de dignidad. Mientras Aaron dudaba bajo la lluvia, la ventanilla del copiloto bajó unos centímetros, revelando el rostro de Megan, una mezcla de desafío y resignación en su mirada. Supongo que eso responde a tus preguntas, dijo en voz baja. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó Aaron mientras la lluvia goteaba de su paraguas. Tras un momento de vacilación, Megan señaló la escuela con la cabeza. Niños, quédense aquí. Cierren las puertas. Vuelvo enseguida. En el aula de Aaron, Megan estaba de brazos cruzados, con el agua goteando de su chaqueta sobre el linóleo. La fachada de cautela que había mantenido durante semanas finalmente se había roto, revelando el agotamiento oculto. No es lo que piensas, empezó a la defensiva, con la voz temblorosa. Es solo hasta que nuestro apartamento esté listo, la lista de espera para viviendas asequibles es larguísima. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Aaron en voz baja. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en tu coche?, preguntó Megan, hundiendo los hombros. 6 semanas, quizás 7, después de que nos desalojaran de nuestra última vivienda. Se irguió, recuperando el orgullo. Pero ahora tengo 2 trabajos y casi he ahorrado para la entrada. Mientras tanto, vamos tirando. Le temblaba la voz. Los niños siguen en la escuela, hacen los deberes, vamos tirando. Aaron respiró hondo, eligiendo las palabras con cuidado. Por fin comprendía por qué Harper protegía sus pocas posesiones, por qué guardaba hasta el último resto de comida, por qué el olor se le pegaba a la piel a pesar de los desesperados esfuerzos de Megan por mantenerla limpia. Megan, dijo en voz baja, usando su nombre por primera vez, déjame ayudarte. No como profesora, ni como reportera obligada, sino como otra madre que no soporta la idea de que sus hijos duerman en un coche bajo la lluvia otoñal. A Megan se le llenaron los ojos de lágrimas, pero parpadeó rápidamente. ¿Qué opciones tengo? Los albergues separan a las familias porque Riley es demasiado mayor. El acogimiento familiar nos separaría. He pasado por todo el sistema, señora Wallace. A veces, por muy difícil que sea, parece la mejor opción. Mientras la lluvia golpeaba las ventanas, las 2 mujeres se miraban fijamente, una desesperada por ayudar, la otra desesperada por mantener el poco control que le quedaba. Ninguna sabía que la tormenta exterior se reflejaría en la escuela, obligándolas a tomar decisiones imposibles en los próximos días. Y después de 2 semanas, Sandra esbozó una leve sonrisa irónica.
Estamos en ello, dijo. Mark Ramírez ha estado haciendo llamadas todo el día. La coalición de vivienda está revisando la solicitud de asistencia de emergencia de Megan. Sus ojos brillaban con un triunfo silencioso. Cuando Mark sugirió que el interés de los medios en las familias que viven en coches podría crear una situación de emergencia, la lista de espera se relajó repentinamente. A la mañana siguiente, Harper llegó a la escuela más descansada de lo que Aaron la había visto jamás. Llevaba el pelo bien trenzado, su uniforme impecable y el olor persistente había desaparecido por completo. Durante la ronda matutina, incluso respondió con voz clara y segura. A la hora del almuerzo, Aaron la invitó a compartir su almuerzo con la clase. ¿Te gusta dónde te alojas ahora?, preguntó en voz baja. Harper asintió, con una leve sonrisa iluminando su rostro. Cada una tiene un colchón, y hay un baño de verdad con agua caliente cuando la necesitamos. La señora Pérez incluso nos presta libros. Eso suena maravilloso, dijo Aaron con cariño. ¿Tu madre se siente mejor? La expresión de Harper se tornó solemne. Todavía se preocupa, admitió la niña. A veces la oigo llorar por la noche, cuando cree que dormimos. Pero dice que es un descanso para poder pensar. Esa noche, Aaron se encontraba en el centro comunitario, esta vez con un coche lleno de donaciones recogidas de los vecinos, mantas limpias, toallas suaves, libros infantiles y útiles escolares limpios. Mientras descargaba las cajas, Mark apareció a su lado, ayudándola a cargar las más pesadas. «Has empezado algo», comentó con aprobación. «Nos enteramos de que la escuela primaria Lincoln está apoyando a una familia necesitada. El teléfono de Sandra no ha parado de sonar, hay gente que quiere ayudar». «No hice nada especial», protestó Aaron, acomodándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Mark negó con la cabeza. «¿Los viste? ¿De verdad que los viste? ¿Sabes lo raro que es eso? Es más fácil ignorar un problema que reconocerlo». Dentro, el centro bullía con una energía inusual para un día laborable. Los voluntarios clasificaban las donaciones, otros revisaban minuciosamente las solicitudes de vivienda, y en un rincón, un médico local realizaba discretamente chequeos semanales para familias en transición. Sandra se acercó a Aaron con una sonrisa cansada pero triunfante. «Eres simplemente extraordinario», dijo en voz baja. A veces basta con que una persona se niegue a mirar hacia otro lado para despertar a toda una comunidad. Mientras Aaron ayudaba a organizar, recordó las palabras de Sandra. No pretendía iniciar un movimiento, simplemente quería ayudar a un niño a sentirse seguro y limpio en la escuela. Sin embargo, este pequeño acto de bondad tuvo un efecto dominó, llegando a otros que tal vez estaban esperando permiso para preocuparse. 2 semanas pasaron como un suspiro. Harper estaba floreciendo, levantaba la mano con más frecuencia, completaba sus tareas con mayor confianza e incluso forjaba una amistad provisional con Madison. La estabilidad del apartamento de la señora Pérez en el garaje le había brindado una valiosa sensación de seguridad. Pero Aaron sabía que el tiempo se agotaba. El acuerdo vencía el viernes y, a pesar de la movilización comunitaria, una solución de vivienda permanente seguía siendo difícil de alcanzar. La lista de espera para viviendas asequibles era de meses, y los fondos de emergencia solo cubrirían unas pocas semanas de alojamiento en un motel, como mucho. Una tarde lluviosa de jueves, Janet Patel se presentó en la puerta de Aaron con el rostro desdibujado por la preocupación. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja, mirando a los estudiantes absortos en sus proyectos de arte. En el pasillo, Janet reveló la complicación: se había presentado un informe formal ante los servicios de protección infantil, no por parte de la escuela, sino por un médico bien intencionado de la clínica gratuita donde Noah había recibido tratamiento por una infección de oído. «La trabajadora social comenzará una evaluación inicial mañana», explicó Janet. «Sin un hogar permanente después de esto, las consecuencias podrían ser graves». Aaron sintió que se le encogía el corazón. Esto era exactamente lo que Megan temía, un sistema diseñado para proteger a los niños que, en cambio, corría el riesgo de destrozar a una familia. Esa noche, sola en su escritorio bajo la lluvia torrencial, Aaron lidió con este dilema. Tenía que advertir a Megan, pero temía empujarla a otra desaparición presa del pánico. Un golpe repentino interrumpió sus pensamientos. Para su sorpresa, Megan estaba allí, empapada por el aguacero, con los ojos brillantes de desesperación y determinación. «Necesito su ayuda», dijo sin preámbulos.
La señora Pérez me contó sobre la visita de servicios sociales mañana. Pase, le instó Aarón, cerrando la puerta tras ella. Juntos, se sentaron uno frente al otro en el escritorio. Con frases vacilantes, Megan derribó las paredes cuidadosamente construidas, revelando toda la historia poco a poco. Hace 6 meses, los Dawson eran una familia de clase trabajadora que vivía al día en un modesto apartamento. Entonces, Megan contrajo neumonía y pasó 8 días en el hospital sin baja médica remunerada. Las facturas médicas y los salarios perdidos desencadenaron una avalancha de deudas. El desalojo les siguió, junto con una desesperada sucesión de arreglos temporales, estancias en espacios reducidos con familiares reacios, una breve estancia en un albergue donde Riley estuvo separado por un tiempo, y, finalmente, la vida en un coche. Lo hice todo bien, susurró Megan con la voz quebrada. Trabajé en todos los trabajos posibles. Puse a los niños en la escuela. Ahorré hasta el último céntimo. Pero nunca es suficiente. Se le llenaron los ojos de lágrimas al describir el dolor que se escondía tras el olor de Harper, el síntoma que había alertado a Aarón de su situación. Vivir en un coche sin acceso regular a un baño ni a la lavandería había obligado a los niños a depender de toallitas húmedas y baños públicos. La infección urinaria de Harper, sin diagnosticar ni tratar, había empeorado con el paso de las semanas, adhiriéndose a su ropa y escapando a cada lavado. Megan se tapó la cara con las manos. ¿Qué clase de madre ni siquiera puede darle un baño a su hijo? Aarón se levantó y se sentó con dulzura a su lado, colocando una mano sobre el hombro de Megan. Una madre que hizo todo lo posible en una situación imposible, dijo con firmeza. Una madre que mantuvo unida a su familia, permitió que sus hijos fueran a la escuela y se negó a rendirse a pesar de las adversidades. Mientras la lluvia continuaba golpeando las ventanas, la maestra y la madre estaban sentadas una al lado de la otra en el aula silenciosa, ambas decididas a encontrar una solución. La verdad yacía al descubierto entre ellos, cruda e indefensa. Mañana habría que ajustar cuentas con los sistemas formales y las evaluaciones oficiales, pero esta noche, en ese frágil momento de honestidad, algo fundamental había cambiado. Megan se dejó ver por primera vez. Todas sus luchas y su amor inquebrantable quedaron a la vista, y Aarón, al ver finalmente el panorama completo, sintió que su enfoque profesional se transformaba en una misión personal. Lo que ninguna de las dos mujeres podía prever era cómo las siguientes 24 horas pondrían a prueba ese compromiso, o cómo una comunidad, antes dormida ante las luchas invisibles que la rodeaban, despertaría cuando la crisis privada de una familia se volviera imposible de ignorar. El viernes amaneció con urgencia, como si el aire crepitara de anticipación. Aarón apenas había dormido, su mente estaba a 1000 por hora, planes, contingencias y los peores escenarios. A las 6:30 de la mañana, ya estaba en su aula, llamando y enviando correos electrónicos a cualquiera que pudiera ayudar a los Dawson antes de la evaluación de CPS programada para 2 horas después. La respuesta fue inmediata y entusiasta. Conmovido por la completa historia de Aarón durante la reunión matutina, el director Godwin contactó al superintendente para activar los recursos de emergencia del distrito. Mar Ramírez movilizó la red de voluntarios del centro comunitario. Janet Patel preparó documentación exhaustiva de todos los servicios de apoyo a los que la familia había accedido, creando un registro documental que demostraba la crianza responsable de Megan a pesar de las difíciles circunstancias. Lo más sorprendente fue la contribución de Grace Chen, su hermana, miembro de la coalición de vivienda, le había encontrado un apartamento temporal en un edificio en remodelación. No era perfecto, el complejo estaría completamente renovado en 6 meses, pero estaba limpio, era seguro y estaba disponible de inmediato. La coalición podría cubrir el primer mes de alquiler con fondos de emergencia, explicó Grace con voz firme a pesar de la gravedad de la situación. Aarón enfatizó que 6 meses no era definitivo. Grace replicó con suavidad, 6 meses para construir un historial de alquiler, ahorrar para un depósito de seguridad en otro lugar y construir una situación estable, 6 meses donde estos niños tendrían camas y un baño. Es un punto de partida, dijo, y en esa simple frase había una promesa de esperanza. Cuando Megan llegó a la escuela con Harper esa mañana, Aarón la llevó aparte para contarle la noticia. Lágrimas de alivio e incredulidad llenaron los ojos de la madre. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué toda esta gente nos ayuda ahora, si llevo meses luchando sola? Aarón le puso una mano en el brazo. Porque ya no eres invisible. Y cuando la gente realmente ve, la mayoría quiere ayudar.
A lo largo de la mañana, Harper percibió el cambio de ambiente. Trabajaba diligentemente en su escritorio, lanzando a Aaron una mirada curiosa. Durante las clases de matemáticas, se acercaba con una audacia inusual. «¿Lo lograremos?», preguntó con voz suave pero segura. Aaron se arrodilló a su lado. «Tu madre es valiente y fuerte», dijo con cautela, «y ya no lucha sola». Una sonrisa tímida iluminó el rostro de Harper, una imagen rara y preciosa que le recordó a Aaron la importancia de esta lucha. Para la hora del almuerzo, todo había encajado con una rapidez asombrosa. La coalición de vivienda había tramitado la documentación urgente, se habían recogido las llaves del apartamento. Un pequeño grupo de voluntarios de la comunidad estaba listo para ayudar a los Dawson a mudarse justo antes de la visita de los servicios sociales. El director Godwin permitió que Aaron saliera de la escuela antes de tiempo para facilitar la transición. «Documéntalo todo», aconsejó. «Muéstrale al trabajador social una familia apoyada por su comunidad, no una familia en crisis». Cuando sonó la campana final, Aaron se unió a una caravana improvisada que se dirigía al apartamento en el garaje de la señora Pérez, donde dormían los Dawson. En el complejo renovado, los voluntarios trasladaron eficientemente los muebles donados al pequeño apartamento de 2 habitaciones, camas para cada miembro de la familia, una mesa de cocina con sillas, utensilios básicos de cocina y una estantería llena de libros infantiles. Riley, Noah y Harper exploraron el nuevo espacio con asombro, abriendo armarios y probando interruptores de luz como si no pudieran creer lo que veían. «Hay una bañera», le susurró Harper a Aaron, con sus ojos azules brillantes. «Una de verdad, no solo un lavabo». Cuando la trabajadora social llegó puntualmente, no encontró desesperación, sino una comunidad en acción. Janet Patel presentó los documentos con claridad profesional, mientras que Mark Ramírez le explicó el plan de vivienda y apoyo continuo de 6 meses. Megan permanecía en el centro de la pequeña sala, serena y digna, respondiendo preguntas con sincera seguridad, una madre que había hecho todo lo humanamente posible por sus hijos. Al concluir la evaluación con un veredicto inicial favorable, Aaron vio cómo la tensión de Megan se aliviaba. La crisis inmediata había pasado, pero se había revelado algo más profundo, los fracasos y la redención posibles en una comunidad solidaria. Esa noche, mientras los voluntarios se marchaban y los Dawson se instalaban en su hogar temporal, Aaron se quedó junto a la ventana. Observó a Megan ayudar a sus hijos a empacar sus pocas pertenencias en sus nuevas habitaciones. Harper vio a su maestra y la saludó con la mano, su sonrisa ya no estaba teñida de miedo. No fue un final perfecto. La vivienda asequible y la pobreza seguían siendo batallas más grandes que librar. Pero fue un comienzo, basado en el simple y poderoso acto de ver verdaderamente a otro ser humano en su momento más vulnerable y negarse a mirar hacia otro lado. En los meses siguientes, la escuela primaria Lincoln se transformó. Lo que comenzó con un maestro que notó las dificultades de un estudiante despertó en toda la escuela desafíos ocultos, recordando a todos que los sistemas sin conexión humana no pueden resolver problemas complejos por sí solos. Para la primavera, la niña de octubre, antes seria y reservada, se había convertido en una alumna de primer grado muy comprometida. Harper progresó en la lectura, sus habilidades matemáticas impresionaron a sus profesores y forjó amistades genuinas. Megan, que aún tenía 2 trabajos, adaptó su horario para pasar las preciosas tardes con sus hijos. Se ofreció como voluntaria en la escuela siempre que pudo y asistió a todas las reuniones de padres y maestros. Su mirada angustiada fue reemplazada por un optimismo cauteloso. El contrato de 6 meses para el apartamento dio paso a algo más prometedor. Impresionado por la confiabilidad de Megan, el administrador de la propiedad le ofreció un puesto de asistente ejecutiva en el lugar una vez que se completaran las renovaciones, con una reducción de alquiler y un horario estable. El último día de clases, Aaron se sentó en su escritorio mientras los estudiantes recogían sus escritorios y se despedían entre lágrimas. Harper se acercó con un paquete cuidadosamente envuelto. «Esto es para ti», dijo tímidamente. Dentro había un portarretratos hecho a mano con un dibujo de un auto bajo las estrellas, con 4 monigotes. En la parte superior, con la letra segura de Harper, decía, «Gracias por recibirnos». «Es precioso», susurró Aaron, conteniendo las lágrimas. «Siempre lo atesoraré». Y mientras sonaba el timbre y los niños salían corriendo para empezar el verano, Aaron permaneció en su aula, reflexionando sobre lo lejos que había llegado y la silenciosa maravilla de lo que sucede cuando las personas deciden descubrirse a sí mismas.
Lo que comenzó como un olor ominoso se convirtió en una profunda lección sobre las dificultades invisibles que nos rodean y el poder de la atención de una sola persona. La historia de la familia Dawson resonó en la escuela primaria Lincoln. La directora Godwin creó un armario de apoyo estudiantil, repleto de artículos de higiene, ropa limpia y útiles escolares para cualquier niño necesitado. La Asociación de Padres y Maestros, PTA, lanzó un fondo de emergencia para familias que enfrentan una crisis temporal. Se capacitó a los maestros para reconocer las señales de inseguridad habitacional y conectar a las familias con recursos antes de que la situación se agravara. Y lo más importante, finalmente se estaban dando conversaciones que antes se habían evitado, sobre la pobreza, la vivienda y las dificultades ocultas que enfrentan tantas familias. Mientras Aaron preparaba su escritorio para el verano, Janet Patel apareció en la puerta. Quería que lo supieras, dijo en voz baja. El distrito implementará el programa de acceso temprano que sugeriste para todas las escuelas primarias el próximo año. Apertura silenciosa de los edificios a las 7 de la mañana, acceso a los baños y desayuno para todos los que lo necesiten, sin preguntas. Aaron sonrió, estos pequeños cambios significaban mucho para los niños que más los necesitaban. Janet asintió, con una mezcla de orgullo y alivio. El lunes siguiente, justo cuando comenzaban oficialmente las vacaciones de verano, Aaron regresó a la escuela primaria Lincoln para recuperar unos libros olvidados. En el silencioso pasillo, se cruzó con la coordinadora de la escuela de verano, ocupada mostrando los libros a los nuevos alumnos. Un niño de unos 6 años se aferraba a la mano de su madre, su ropa, limpia pero desgastada, delataba una discreta penuria, mientras que sus ojos bajos exudaban una melancolía familiar. El comportamiento de la madre mezclaba el mismo orgullo y ansiedad que Aaron había percibido antes en Megan Dawson, como si las apariencias lo ocultaran todo. Al pasar, un ligero aroma, dulce y penetrante a la vez, despertó los sentidos de Aaron, el mismo aroma sutil que la había alertado sobre las necesidades de Harper unos meses antes. La coordinadora sonrió cortésmente, ajena a esta valiosa pista. Solo en el pasillo desierto, Aaron sintió una mezcla de déjà vu y una determinación fortalecida. Comenzaba un nuevo ciclo para otra familia, con más sufrimiento invisible. Pero esta vez, la escuela estaba preparada, se desplegaron recursos, se inició una campaña de concienciación, y al menos un profesor sabía exactamente qué hacer. Recogiendo sus libros, Aaron se detuvo frente a la puerta del aula 103, donde recibiría a un nuevo grupo de estudiantes en septiembre. El trabajo no había terminado, apenas comenzaba. Ahora comprendía que ver a cada niño era el primer paso, y quizás el más crucial, para marcar la diferencia. Afuera, el sol de verano calentaba el patio de recreo, donde pronto algunos llegarían con loncheras rebosantes y cuentos navideños, mientras que otros aún llevarían cargas invisibles. Y el verdadero papel de Aaron era verlos a todos, sin excepción.